Bendecimos a Dios, hermanos, en esta hermosa tarde, noche ya, hermanos. Bendecimos a Dios, que Dios es bueno y poderoso, aleluya. Gracias damos al Señor, hermanos. Vamos a leer, continuar con los versículos que llevamos, hermanos, de Colosenses capítulo 1. Estamos en el versículo 20 al 23, vamos a leer en esta hora, hermanos. Colosenses 1, del 20, vamos a leer hasta el 24. Colosenses 1, del 20 al 24. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Le damos lectura, hermanos, a esta porción de la palabra del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Colosenses 1, del 20 al 24, dice la palabra del Señor así. Todos unidos, hermanos, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí, hermanos. Tomen sus lugares en esta hora, hermanos. Bendecimos a Dios. A veces escuchamos, hermanos, que vivir una vida en santidad es difícil, ¿verdad? Inclusive hay cristianos que dicen, es imposible, no se puede, es difícil, ¿verdad? Humanamente hablando, hermanos, quizá siendo realistas podemos decir, sí es difícil, pero no es imposible, hermanos, porque Dios en su palabra ha puesto la provisión necesaria para poder tener una vida santa, hermanos. Dios ha provisto de cosas especiales, de algo especial que es Cristo principalmente, hermanos, su muerte, su resurrección. Hermanos, todo esto, hermanos, nos capacita para poder vivir una vida en santidad. Bendito sea el Señor. O sea, la vida cristiana en santidad es posible, hermanos. Sí es posible. No es algo imposible, sino es posible. La vida santa, hermanos, es hecha realidad por una muerte santa, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos, hermanos, en el versículo 20 y 22, vea lo que dice la palabra del Señor. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a darnos cuenta, hermanos, porque es importante la vida de santidad, hermanos. Era importante, era necesaria la santidad en la iglesia. Dice, ¿por qué? Dice, así reconciliar consigo las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz, ¿mediante qué, hermanos? La sangre de su cruz. Por medio de la muerte de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, podemos hacer la paz, podemos reconciliarnos con Dios, hermanos. Tener amistad con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos enemista de Dios, hermanos. Éramos separados de Dios, dice el versículo 21. ¿Cómo dice el 21, hermanos? Amén. Este versículo, hermano, quiero que usted lo analicemos juntos, hermanos, perfectamente bien. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué éramos, hermanos? Extraños, dice la palabra. Éramos extraños. Y que además de extraños, ¿qué éramos? Enemigos. Enemigos, ¿qué dice? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Era necesaria, hermanos, esa provisión para la vida de santidad, porque estábamos separados de Dios, y no solamente separados, sino que dice la palabra del Señor, éramos enemigos, éramos extraños y además éramos enemigos, hermanos.
Qué terrible, hermanos, situación del hombre, hermanos, sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Ser extraños para Dios, ser enemigos de Dios, dice en vuestra mente, ¿verdad? La gente que no conoce de Dios, hermanos, que vive la vida, una vida quizá de religiosidad popular, hermanos, no quiere saber nada de Dios, solamente a veces por cumplir, dice ya fui a la misa de tal hora y ya con eso ya está suficiente, pero realmente no hay una convicción, no hay un cambio, no hay nada en su vida, ¿verdad? Su mente es una mente enemiga de Dios, porque en el momento que le hablemos de Dios, directamente de Dios, hermanos, la persona en ese momento tiene ganas de ir al baño, le duele la cabeza, tiene un compromiso, no sé qué otra cosa, entonces su mente no está dispuesta a escuchar nada de Dios. Enemigos en la mente, dice la palabra del Señor, haciendo, además, ¿qué hacíamos, hermanos, en otro tiempo? Malas obras, pero ahora Él nos ha reconciliado. Era necesaria, hermanos, esa provisión de Dios, o sea, la muerte de Jesucristo, su sangre preciosa, porque con estas características que nos menciona la palabra de Dios aquí, hermanos, era urgente que el Señor proveyera de un medio especial, hermanos. La provisión está en Jesucristo. Dice el versículo 20 que estamos leyendo, hermanos, por medio de Él. Cuando dice por medio de Él es por medio de Cristo. Por medio de Él reconciliar, es la provisión que Dios ha provisto para reconciliarnos con Dios. La gente quiere llegar a Dios a través de santos, a través de imágenes, de santas, pero no es a través de nadie de ellos, sino es por medio de ¿quién? De Él, de Cristo. Por medio de Él nos va a reconciliar. Por medio de Él vamos a tener amistad con Dios, hermano. Por medio de Cristo solamente, no hay otro. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Amén. Entonces la palabra del Señor, la provisión está efectuada en Cristo. Por medio de Él nos reconcilió, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice en el versículo 22, al principio del versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de ¿qué? De la muerte. Amén. Cristo dio su vida, hermanos. Lo que Él hizo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo merecíamos nosotros. Dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice en el 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que, hermanos, por el pecado que estaba en nuestra vida y que no nos habíamos reconciliado con Dios, lo que nos esperaba era la muerte, tanto física como espiritual. Pero gloria a nuestro Dios, dice la Biblia, la palabra del Señor, que por la gracia del Señor Él nos dio vida y nos ha dado vida en abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Nos ha reconciliado el Señor a través de Jesucristo por su muerte. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 20, dice reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo ¿qué dice la palabra? La paz. Porque si no estábamos reconciliados, quiere decir que estábamos peleados. Quiere decir que había un problema entre nosotros y Dios. El problema era que el Señor quiere que vivamos en santidad y nosotros queremos vivir como dicen por ahí, como nos dé la gana, ¿verdad? Dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, pero como ve el Señor que caminamos, dice, pues salte con la tuya siempre, ¿verdad? Dices que se haga mi voluntad, pero siempre es la tuya, entonces ¿para qué me rezas el Padre nuestro, verdad? Si siempre haces lo que tú quieres. Necesitamos, hermanos, realmente que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces había una pelea del hombre con Dios, nosotros con Dios no estábamos reconciliados, pero en Cristo, hermanos, se vino a hacer una paz, dice la palabra del Señor, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Alabado sea el Señor. Viendo en estos versículos, hermanos, que necesitábamos la provisión de Dios para reconciliarnos, y nos damos cuenta que Dios dio esa provisión efectuada en Jesucristo.
Ahora vamos a ver algunos versículos de la palabra, hermanos, en esta hora. ¿Cómo puedo vivir la vida en santidad? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana en santidad, hermanos? La Biblia nos dirá cómo, hermanos. La Biblia nos dará instrucción de ello, hermanos. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí, la palabra del Señor nos da instrucción. Tenemos que permanecer fundados en el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 23. ¿Cómo dice el 23, hermanos? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Amén. Todo esto que Cristo hizo, reconciliarnos, traer paz, salvación a nuestras vidas, hermanos. Todo esto, hermanos, funciona siempre y cuando permanezcamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hay mucha gente que se mueve con facilidad del evangelio que ha escuchado, hermanos. Y de momento ya creen esto y creen en otra cosa y creen aquí y allá en todo. Pues, y luego llegan a decir, todos los caminos llevan al cielo. Todas las religiones son iguales. Todos alabamos al mismo Dios. O sea, ya su mente ya está tan confundida que ya no distingue cuál es el camino. Ya no sabe cuál es la verdad. Ya no sabe dónde está la vida. Y piensa, decía el otro día una persona, estábamos en un sepelio, y alguien le estaba hablando del evangelio y dice, pues hay muchas formas de acercarse a Dios. Hay muchas maneras de tener contacto con Dios, ¿verdad? Pero hermanos, ese es el pensamiento humano. Pero el pensamiento en la palabra es diferente, hermanos. La palabra de Dios nos instruye cómo vivir una vida acercada a Dios, hermanos, en la cual podamos tener todas las bendiciones que vimos en estos versículos 20, 21 y 22, que es la paz del Señor, es la salvación en nuestra vida, la reconciliación con Dios, hermanos. Ya no ser extraños, ya no estar viviendo, hermanos, como dice la palabra del Señor. En otro tiempo hacíamos malas obras, hacíamos cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Pero el Señor ahora nos ha cambiado y nos ha transformado. ¿Así es o no, hermanos? Amén. Dice, vamos a ver, hermanos, cómo es que es posible permanecer en el Señor. Vamos al capítulo 2, hermanos, de Colosenses. Ahí nos estamos leyendo. Abajito está el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 6 y 7. Por tanto, ¿qué dice? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mire cómo podemos permanecer firmes en la fe. Dice la palabra de Dios, aquí lo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así anda. Recibiste al Señor. ¿Cómo recibiste al Señor? Bueno, nos acordamos, cuando yo recibí a Dios, yo sentí un gozo, una paz y sentí no sé qué. Bueno, pues sigue así, hermano. De la manera que lo recibiste, sigue igual. No apagues la llama que hay en ti. Se llama del Espíritu Santo en tu vida. No te desanimes, no te apagues, no entres en un letargo espiritual, un adormecimiento, sino que como recibiste al Señor, de esa manera tienes que caminar en Él. Amén. En la doctrina que aprendiste, en esa doctrina sigue adelante. Amén. Dice la palabra del Señor, arraigados y ¿qué más? Sobreedificados. Habla aquí de dos cosas, de raíces y de edificio, hermano. ¿Qué es ser arraigado, hermano? Que echó raíces, ¿verdad? Que echó, que tenga buena raíz, hermano. Oye, no sé si ustedes han visto un árbol que está aquí frente a Horrera, hermanos. Está sobre una barda, ¿verdad? Todos lo tiraron, pero ese árbol, ahí alguien vino y lo protegió. Y dijeron, ese árbol no se tira. Creo que los de Alina, no sé qué. Tendrá historia, tendrá cientos de años, hermanos. Está en una barda. Pero ¿por qué no se cae? Uno dice, bueno, eso pesa demasiado. Esa bardita, pues no sé por qué la aguanta. Pero es que
esas raíces yo creo que están bien enterradas en la tierra también. Eso está arraigado, hermano. Y han venido huracanes, hermanos, y mire que cuando han venido huracanes tan fuertes, hermanos, ha habido tirazón de árboles por donde quiera. Y ese ahí está arraigado. Quiere decir que tiene buenas raíces. Tiene raíces, hermanos, que están en la profundidad. Amén, hermanos. Para vivir una vida en santidad, hermanos, tenemos que arraigarnos en el Señor. Tenemos que echar raíces en la palabra, en el evangelio. Hermanos, tenemos una ocasión, ayer el hermano Lino de ahí de Buenavista, una ocasión dice que un amigo de ellos salió del país y después de 15 años regresó, y platicando con el hermano, y una vez, una de las preguntas que traía, le dice: ¿y todavía eres evangélico? Todavía, dice. No, yo pensé que ya no eras, ¿verdad? Porque ya han pasado 15 años, ¿verdad? Bueno, pues pasaron 15 años, pero ahora sus raíces son más profundas. Ahora tiene más convicción. Quizás hace 15 años apenas como que estaba dudando si era correcto, si no era correcto, cambiar de forma de pensar, aceptar a Cristo en su corazón. Pero después de tanto tiempo está arraigado y dice: ya de eso nadie me mueve. Estoy plenamente convencido, ¿verdad?, de que estoy en la palabra, estoy en el camino, estoy en la verdad, estoy en la vida, alabado sea Dios. No tengo para dónde ir, no tengo para dónde moverme, estoy arraigado de ahí, nadie me va a mover, alabado sea Dios. Sí se puede vivir una vida en santidad, hermanos, siempre y cuando estemos, ¿qué dice aquí? Arraigados. ¿Y qué más dice? Sobreedificados en Él. Sobreedificados en Él. Mire, hermanos, la Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo, pero también habla de la iglesia como un edificio. Y dice que la principal piedra del edificio es Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de la iglesia están en Cristo. Decía el apóstol Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables. Pero como Cristo resucitó, hermanos, mire, es la fiesta más grande del cristianismo, hermanos, la resurrección de Jesucristo, hermanos. De ahí que cuando nos damos cuenta, hermanos, que antiguamente se reunían y guardaban el sábado los del pueblo de Israel y todo esto, pero ya en el tiempo de Jesucristo y de los discípulos, leemos continuamente, hermanos, en los evangelios que dice que estaban reunidos el primer día de la semana. Y el primer día de la semana Cristo resucita. Y cuando leemos el derramamiento del Espíritu Santo, sucede el primer día de la semana. Y cuando las apariciones de Cristo, hermanos, a la gente, a sus discípulos y a más de 500 personas, dice la palabra, fue en primer día de la semana, hermanos, ¿verdad? Por eso es que para nosotros el primer día de la semana es especial, el día domingo, ¿verdad? Porque, hermanos, nos recuerda la resurrección del Señor Jesús, el fundamento de nuestra fe, de nuestra doctrina. Entonces la palabra del Señor aquí dice: tenemos que ser arraigados, pero también, ¿qué dice? Sobreedificados en Él. Ha habido muchas gentes, hermanos, muchos pensadores famosos en la historia. Muchos pensadores famosos en la historia. Tenemos a Gandhi, a Confucio, la Madre Teresa, no sé, tantos pensadores y gente, hermanos, que tuvieron pensamientos quizá muy elevados, quizá que la gente ha tomado de ahí para decir: esto lo dijo fulano de tal, y quizás sean pensamientos, hermanos, con muchos valores. Pero son personas que quizás sus tumbas ya no existan ni huesos, ¿verdad? Pero la tumba de mi Cristo está vacía, hermanos, porque Él está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Él está allá, hermanos, representando a la iglesia. Dice la Biblia, intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, la doctrina de Cristo es una doctrina que sobrepasa a cualquier pensador de cualquier época, hermanos. La doctrina de Cristo, el fundamento de la doctrina del Señor, hermanos, la Biblia, todo lo que vemos, hermanos, de la doctrina
es maravilloso. Entonces vamos a sobreedificarnos, pero en Él, en la doctrina que Él enseñó, hermanos. Podrá haber, hermanos, otras doctrinas, pero pues las podemos quizá analizar, quizá comentar, pero no voy a edificar sobre de ello, hermanos, sino en la palabra del Señor, en la doctrina del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Mire, hay un libro que se llama El Quijote de la Mancha. ¿Sí se acuerdan ustedes de ese? El domingo se me pasó, bueno, se me acabó el tiempo y hablaba yo acerca ¿de qué hablamos el domingo, hermanos? Ya se les olvidó el tema. Ya no se acuerdan. ¿De qué hablábamos el domingo en la tarde? Decía, aliéntense en estas palabras, ¿verdad? En la tarde, aliéntense en estas palabras. Yo les hablaba acerca del desánimo, pero que vimos muchos versículos en los que el Señor nos animaba a que podemos hacer cosas maravillosas. Amén. Y hermanos, precisamente, otra se me viene a la mente lo del Quijote de la Mancha, porque precisamente es una joya literaria que dice que solamente la sobrepasa la Biblia, ¿verdad? La Biblia está por encima de esa obra literaria. Y amados hermanos, se dice que Miguel de Cervantes Saavedra, cuando escribió ese libro, estaba preso, ¿verdad? Pero él estaba escribiendo esa historia, fíjese, ¿verdad? Cuando aparentemente no puede hacer nada, está desanimado, él está escribiendo una obra de arte, una obra literaria, hermanos, cumbre, ¿verdad? Pero hermanos, yo nunca he oído que una persona que diga, yo desde que leí el Quijote de la Mancha mi vida cambió, mi hogar es diferente. No, hermanos, no, de ninguna manera. Podrá ser, está la Biblia acá en primer lugar y luego está el Quijote de la Mancha, pero no cambia vidas, hermano. No cambia vidas, así de sencillo. Podrá ser el libro más leído quizá literalmente, hermanos, secularmente, pero la Biblia se lee más y está escrita en más idiomas que cualquiera. Y la Biblia se cambia, la Biblia transforma. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies. La palabra del Señor y lumbrera alumbra nuestro camino. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, hermanos, es algo extraordinario. La palabra del Señor cambia, transforma vidas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor aquí, dice arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice, y confirmados en la fe. ¿Qué es confirmar, hermano? No crea que son las confirmaciones en las que van los niños allá en la popular. No, hermanos. También aquí nos confirmamos, hermanos, en la fe, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo y los discípulos andaban predicando la palabra, dice que los de Berea eran hombres, eran hermanos muy entendidos en la palabra, y que ellos dice que escudriñaban la palabra, aun cuando llegaban a sus casas, buscaban en las escrituras de lo que hubieran hablado los apóstoles para confirmar que si lo que ellos habían dicho estaba correcto. Los de Berea eran así, hermanos, unas personas muy metidas en la palabra. Esto hace que nos confirmemos en la fe, hermanos. Ya creí, pero lo que dijeron en la iglesia, la predicación que se dijo, realmente está eso en la palabra. Voy a confirmar esto. Y mi fe se va confirmando, reafirmando. Mi fe, hermanos, va teniendo bases y voy teniendo palabra para compartir con otros, hermanos. Eso es confirmarnos en la fe. Entonces vean, hermanos, cómo podemos permanecer firmes. Vimos este versículo porque en el versículo 23 que veíamos de Colosenses dice que debemos permanecer firmes, hermanos. Y aquí dice la palabra del Señor, de la manera que habéis recibido al Señor, anda en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y luego dice, abundando en qué, hermanos, en acciones de gracias. Bendito sea el Señor, hermanos.
¿Qué dice Gálatas 5:1, hermanos? Vamos a ver varios versículos en esta hora. Use su Biblia. Gálatas 5:1. Vimos que hay que estar afirmados, arraigados, confirmados en la fe. De esa manera podemos seguir firmes en el Señor, hermanos. Amén. Ahora, en Gálatas 5:1 nos habla de que, y nos damos cuenta que hay un patrón, ¿verdad? Cuando decimos hay un patrón es cuando algo se está repitiendo y que funciona, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, hay un patrón, hermanos, aquí en estos versículos que va a estar usted viendo esta palabra en estos versículos que le voy a dar para darnos cuenta que sí podemos afirmarnos. ¿Y en qué vamos a afirmarnos? ¿Qué dice Gálatas 5:1? Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Alabado sea el Señor. El Señor me liberó del alcoholismo. Bueno, voy a permanecer firmes en esa libertad que el Señor ya me dio. Pero si me regreso otra vez para allá. Esta semana compartía un fragmento de una conferencia de Dante Gebel y decía: nadie peca porque lo obligan, sino porque quiere. Porque quiere hacerlo. Y le pasa, dice muchas veces a la gente, le pasa lo que al pueblo de Israel cuando dijeron: vamos a regresar a Egipto, allá hay ¿qué? Comida, hay carne, cebollas. Y muchos dicen: en el templo está aburrido, allá afuera hay carne. Ya saben de qué carne estoy hablando. Allá afuera hay carne, dicen. La comida, eso, aquello, lo que me agrada. Y quieren regresar a eso. Si ya el Señor te hizo libre, vive en esa libertad, sé firme en esa libertad. No te vuelvas a enredar en el pecado que ya dejaste. ¿Cómo compara el Señor, hermanos, a una persona que vuelve que regresa al pecado, que regresa a la maldad? ¿Cómo la compara el Señor, hermanos? Yo no lo quiero decir, usted dígalo. Como un perro que vuelve a su vómito, dice la palabra. O como un puerco que lo acaban de lavar y se vuelve a ir al lodo. Ay, qué cochino, ay, qué feo. Pues así es, así lo ve la palabra. Ya dejaste eso y lo vuelves a tomar. No, sé firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te hizo libre de un vicio, ya no te esclavices ahí. Te hizo libre de una mala costumbre, sé firme en esa libertad. Amén. Te hizo libre de la infidelidad, bueno, ya eres fiel, sigue en esa libertad. Amén. Te hizo libre del temor, te hizo libre de inseguridades. Vive en esa seguridad confiando plenamente en el Señor, hermanos. Y de esa manera dice la palabra del Señor: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a ese yugo de ¿qué? De esclavitud. La gente sin Dios, hermanos, cuando gana el América, ¿cómo lo festejan? Y cuando pierde, también. O sea, es el pretexto, ¿sí o no? Es el pretexto. Que lo deja la mujer, también se va. Que le fue bien, pues hay que festejar. Mire cómo la gente se desahoga, cómo la gente busca el pretexto, hermanos, para esclavizarse. Es esclavo del pecado. Unos son esclavos de algunas drogas, otros son esclavos de muchas cosas, hermanos. Y como creyentes debemos de vivir en esa libertad con que Dios nos ha hecho libres. No regresemos a esos yugos de esclavitud y podemos vivir una vida en santidad. Amén. El tiempo se me agotó, hermanos. Amén. Vamos a leer Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Hay un patrón que se menciona mucho, ¿verdad? Es la libertad, estar firmes, hermanos.
Quiero vivir en santidad, quiero estar cerca de Dios, quiero permanecer en esa paz del Señor. Me tengo que mantener como, hermanos, firme en el Señor. Alabados. Filipenses 1:27, ¿cómo dice, hermanos? Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué palabra encontramos otra vez ahí, hermanos? Firmes. Hay un patrón ahí, hermanos, en todos los versículos que estoy dando, que es la firmeza en el Señor, hermanos. Necesito estar bien relacionado con Dios, debo permanecer firme. Necesito tener la paz de Dios en mi vida, debo permanecer firme. Necesito, hermanos, todo lo que estábamos leyendo de Colosenses, el versículo 20, 21, 22 y 23 que leímos ahorita, de esas bendiciones que Dios ha provisto a través de Jesucristo, yo las puedo, hermanos, mantener en mi vida siempre y cuando yo permanezca firme. Y aquí dice la palabra en este versículo que solamente que te comportes como es digno del evangelio de Cristo. Solamente. ¿Será difícil, hermano, comportarte como un cristiano? Solamente es eso. Compórtate como una persona, dice, como es digno del evangelio. Para que, o sea, que vaya a verles o que esté ausente, pueda escuchar de ustedes, pueda ver ahí en el Face, no sé cómo veía a Pablo, o por WhatsApp, cómo le comunicarían a Pablo, hermanos, el comportamiento de los filipenses. Ya sea que esté yo con ustedes o que esté yo ausente, yo puedo escuchar de ustedes que están como firmes en un mismo espíritu. Y dése cuenta que está espíritu con E minúscula, habla del espíritu humano. Que estén en un mismo espíritu, combatiendo, pero no peleando entre ellos, dice combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es combatir por la fe del evangelio? ¿Qué piensa usted cuando se dice que combatan por la fe del evangelio? Luchar, pelear, pero en buena lid, hermano. ¿Cómo podemos hoy combatir por la fe del evangelio, hermanos? Dando buen testimonio, dice May. Un combate se da entre ¿cuántos? Pues depende, dicen, si es de lucha libre, a veces son 3 contra 3. Si es de fútbol, 11 contra 11. Si es de básquetbol, 5 contra 5. La lucha y el combate siempre es entre 2 equipos o 2 personas, hermanos. ¿Cómo voy a combatir por la fe del evangelio? O sea, es una persona con la otra. De momento llegan a tu casa y tocan la puerta. Y son los castigos de Jehová, los testigos de Jehová. Bueno, no son testigos. Y hay cristianos que no pueden combatir. Dicen, no, a lo mejor ni les abro porque saben más que yo. ¿Cómo ve? Bonito combatiente me salió este hermano. No, le voy a traer a mi pastor. Y ya pobre pastor ya le está comprometiendo también. Con él no vas a poder. Le voy a traer a la hermana Lidia, vas a ver. Te voy a traer al hermano Abraham. Y nos sentimos así como que desencanchados, hermano. No. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, yo quiero oír de ustedes que estén en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del evangelio, defendiendo el evangelio. El evangelio se defiende solo, hermanos, pero siempre necesita una persona para que hable de él, hermanos, de las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no conocemos la palabra? Oiga, hermano, creo que estamos mal. ¿Por qué, hermano? Es que fueron a mi casa y me platicaron y mire lo que dice aquí la Biblia. Creo que estamos mal. Creo que... A ver. ¿Quién te fue a visitar? No pudimos a veces combatir por la fe del evangelio, hermano.
Y a veces salimos de la religión popular y tenemos de momento una plática con una persona y hasta tenemos a veces que claudicar y decir, ajá, no, pues sí, sí tienes razón, ajá, sí. Ya como que salimos así como que respetándonos, ¿no? Como cuando es un clásico y dicen, y terminó 0-0. Todo el mundo pensaba que no, va a ganar tal equipo, no, yo le voy a fulano y apuestan grandes cantidades de dinero y resulta que nadie hace nada. ¿Cómo termina la afición en ese aspecto, hermano? Decepcionada, dicen, voy a creer, no hicieron nada. Decía un niño en un video, no sirven para nada. Y a veces vemos un cristiano y otro de otra doctrina y están platicando y de momento ya se dan la mano y pues cada quien se respetó y nadie dijo nada, nadie convenció a nadie y todo quedó en santas paces. Nunca defendió el evangelio, aquella persona blasfemó de Dios, blasfemó de la palabra y el cristiano se quedó callado. Exactamente, terminamos como, hay que respetarnos. Tú me respetas, yo te respeto. ¿Y cómo quedó la afición? Decepcionada. Yo pensé que el hermano iba a evangelizarla bien bonito a esta persona y resulta que no pudo combatir por la fe. Se nos acabó el tiempo, hermano. Pero hermanos, vamos a permanecer firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del evangelio. ¿Cómo puede un competidor ser victorioso, hermanos? ¿Cómo puede un competidor tener la seguridad de que va a ser victorioso? Preparándose. Eso es todo, hermano. ¿Cómo un creyente va a competir, va a defender la fe y va a salir victorioso? ¿Cómo va a ser? Preparándose nada más. Lea la Biblia, escudriñe la palabra. Sí, hermanos, la traigo en mi celular y nunca no sabe ni cómo meterse a la Biblia. Ahí la trae, pero nunca la ha leído, ¿verdad? Entonces, hermanos, leamos la palabra, ¿verdad? Leamos la palabra. Hay gente que la han lesionado, la han lastimado con un arma que ellos mismos traen en su bolsa. ¿Por qué no la saben usar? Y llega el maleante aquel y todavía se la quita y pum, lo hiere, lo lastima. Hermano, hay cristianos que a lo mejor van a traer su Biblia, no la sabe usar y le dice otra vez, presta, mira, acá. Tienes razón y ya lo está acabando. Aprendamos a usar la palabra, hermanos. Permanezcamos firmes en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Alabados al Señor. Oremos a Dios, hermanos, en esta hora. Hay un patrón en estos versículos para la vida santa que es la firmeza, hermanos. Permanezca firme en el camino del Señor. Oremos a Dios, hermanos. Padre, en este momento te damos gracias, Dios. Gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque estos versículos de la palabra nos enseñan, Dios, que podemos vivir una vida santa, Señor. Y la firmeza, Señor, tiene un propósito para que tengamos pureza en nuestra vida interna, Señor, para que demos buen testimonio, bendito Señor, y tengamos una entrada gloriosa en el reino de los cielos, como dice tu palabra en estos versículos. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Bendigo tu nombre, Padre Santo. En esta hora, Señor, ayúdanos a estar seguros de que estamos viviendo una vida digna de un cristiano, mi Dios. Que podamos, Señor, estar unánimes, Señor, combatiendo por la verdad de la palabra, Señor. Que no seamos movidos, Señor, como dice tu palabra, como hojas, Señor, que lleva el viento de un lugar para otro, mi Dios, sino que podamos permanecer firmes y arraigados y sobreedificados en ti, mi Dios. Gracias por esta palabra que nos has traído en esta hora, Señor. Bendícenos, Señor, en